Dios les bendiga. Hoy te quiero hablar de la historia del pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio en el pueblo de Egipto por 400 años. No pidieron nunca ayuda al Padre Celestial, pero el día en que esa generación se levantó y recordó la historia que Abraham le contaba a sus hijos y a su descendencia, recordaron que había un Padre Celestial que prometió una vez darle una tierra prometida donde emana leche y miel. Esa generación se unió en oración y clamaron al Señor para decirle: Señor, líbranos, mándanos ese libertador que pueda sacarnos de esta esclavitud. Cuando el Señor escuchó ese clamor, Él solo esperaba eso. Se tardaron tantos años siendo esclavos solamente porque no se acordaban de que nosotros tenemos un Padre allá arriba que nos puede librar de todo mal, de cualquier cosa que nosotros creemos o pensamos que es imposible. Para Dios no lo es. Pues ahí el Señor tuvo misericordia y mandó efectivamente un libertador. En este tiempo le mandó el libertador llamado Moisés, pero Moisés fue procesado antes de poder llegar a esa misión, como cada uno de nosotros, para poder llevar a cabo la misión que aquí en la tierra el Señor nos ha encomendado. Tenemos que pasar por proceso, por soledad, por traiciones, por todo lo que pasó Moisés, por murmuraciones, por juzgándolo injustamente. Asimismo, debemos nosotros también simplemente ser procesado para poder llegar al propósito de Dios y poder también ser un libertador para otras personas que están en cautiverio y se le han olvidado que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que te escucha cuando tú clamas a Él. Como dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues bien, seguimos con esta historia del pueblo de Israel, que sé que muchos de ustedes ya la han escuchado varias veces, pero yo hoy te la quiero recordar. Y qué más que recordármela a mí, para que recuerde que cuando el Señor hace una promesa, debemos de ser fiel y obediente a nuestro Padre Celestial. El pueblo de Israel pudo llegar a la tierra prometida solamente en unos cuantos días por el camino corto. Había un camino corto para poder llegar a la promesa de Dios, pero no era el correcto. ¿Por qué? Porque no iban a llegar preparados para recibir lo que el Señor le tenía para entregarle en sus manos. Podían derrocharlo porque duraron tantos años en cautiverio que entregarle tantas bendiciones al mismo tiempo se iban a descontrolar y la podían derrochar de una forma que no podían apreciarla porque fue muy fácil conseguirla. El Señor decidió enviarlo por el camino más largo y más complicado porque había que pasar por muchos obstáculos, pero el mayor de los obstáculos era ellos mismos. O sea, nosotros mismos somos nuestros mayores obstáculos para poder recibir la bendición que el Señor ha prometido para nuestras vidas. Como dije, Moisés fue el libertador enviado por Jehová para liberar a ese pueblo. Junto con Aarón. Aarón fue el primer sacerdote en ese tiempo, que fue el que le ayudaba a Moisés en todas las decisiones que el Señor, las instrucciones que el Señor le daba a Moisés. Él junto con Aarón la ponía en práctica y en marcha, porque el Señor nunca te va a mandar solo, siempre te va a mandar una ayuda que esté ahí para ser fiel a ti y para saber que el Señor te está mandando ciertas instrucciones sin murmurar, sin cuestionar, solamente obedeciendo al Señor. Así se hará la cosa mucho mejor y el resultado que esperamos, ese lo tendremos. Como le dije anteriormente, el Señor lo llevó al pueblo de Israel por el camino largo para saber qué había en su corazón. Aunque quiero aclararte, de antemano el Señor sabe lo que hay en tu corazón, pero el Señor también sabe que Él puede cambiar ese corazoncito que tú tienes ahí, que está en cautiverio, aunque esté supuestamente en libertad. El Señor lo libertó, pero su mente todavía seguía en cautiverio allá en Egipto. Primera dificultad que se le presentó en el camino al pueblo de Israel, rápidamente comenzaron a murmurar y a criticar a Moisés y a Aarón. Pero lo que ellos no saben, que Jehová estaba escuchando cada murmuración que se le estaba haciendo al enviado, al elegido, al ungido del Señor. Cuando están murmurándote y tú haciendo la voluntad del Señor, tranquilo, no te defiendas, porque quien está escuchando
cada una de las palabras injustas que están acusándote, es a Jehová a quien se lo están diciendo. Pero Moisés no se enteraba de esas murmuraciones que estaban hablando el pueblo con el cual él ha sacrificado tanto para que puedan ser libres. Pero Jehová de los ejércitos sí lo estaba escuchando. Asimismo, hoy te manda a decir el Señor que cuando están calumniándote, murmurándote por lo que tú estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, calla. No te preocupes, porque a quien están atacando y rechazando es a nada más y nada menos que a Jehová de los ejércitos. Tú sigues fiel y firme hasta el final. Tristemente no puedo decirte que Moisés pudo terminar victorioso hasta el final, porque no pudo entrar a la tierra prometida por el mismo pueblo de Israel, que lamentablemente estaba en cautiverio todavía. Por más que el Señor le dio la libertad, su mente, si tu mente no cambia de que tú ya eres libre en Cristo Jesús, seguirá en cautiverio en esos pecados del pasado, seguirás en cautiverio en esas cosas que antes te oprimían. Tu mente volverá a traerla a la primera dificultad y se te va a olvidar de que el Señor ya te liberó hace mucho tiempo de todo eso que tú le pedías. Pero el Señor le demostró que a quien Él manda, Él respalda. Porque si el Señor te llevó al desierto, Él mismo te sacará. No uses tu fuerza, no uses tu boca para tú hablar mal de aquel que el Señor envió para que te guíe por el buen camino. Sé obediente, sé cauto en las cosas que habla, en las cosas que dice al ungido de Dios, porque no es a Él, es directamente con Jehová tu lucha, es directamente con Jehová el ataque a ese hermano. Es la boca de Cristo que se mueve a través de ese hombre o esa mujer de Dios, a esa persona que se está sometiendo al Señor y está obedeciendo cada mandato que el Señor le envía, sin importar lo que puedan decir. No es fácil, porque Moisés muchas veces se enojó y era el hombre más manso según la historia en la Biblia. A ese pueblo que por más misericordia que el Señor tuvo con él, siempre estaban quejándose. El Señor no le interesa tu quejadera, el Señor le interesa que tú sepas que Él está ahí y que para Él no hay nada imposible y que lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos una parte que cumplir, que es creer aún estando pasando por el desierto, porque Él va a mandar cosas a tu vida fuerte que tú vas a sentir que se te desgarra el alma, que te vas a sentir que ya todo está perdido. Pero cuando tú recuerdas esa promesa que el Señor te hizo, entonces tú activas nuevamente esa fe que el Señor quiere que tú y yo activemos día tras día, aún viendo la circunstancia que se nos presente, aún viendo lo contrario a lo que humanamente nosotros estamos viendo, que no se va a poder cumplir el propósito de Dios, lo que Él prometió en nuestras vidas. Pero el Señor espiritualmente está ya a la puerta de darte eso que tú tanto estás esperando. No seamos incrédulos. Si Dios dijo, Él lo va a hacer. Si tú y yo no estamos dispuestos a pasar por el desierto para poder recibir lo prometido de Dios, entonces déjame decirte que no podrá recibirlo, como el pueblo de Israel le pasó, que lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida porque su mente estaba más en el miedo, estaba más en lo que podía pasar en el día de mañana, y no obedecer y escuchar que Dios estaba ahí. Oye, el Señor lo protegió en cada momento. En el día le daba sombra con la nube y en la noche le mandaba fuego para que se calentara del frío. El Señor le mandaba cada mañana el maná directamente desde el cielo. ¡Qué privilegio! Y aún así no entendían que la mano de Dios estaba sobre ellos. No entendía que Dios estaba cada instante cuidando de ellos, porque el Señor manda, el Señor respalda. Pero Moisés no podía más, porque el pueblo no entendía cuán grande era el Padre Celestial. Moisés sí lo sabía, y le damos gracias a Dios porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero este mensaje hoy es para recordarte a ti y para recordarme a mí principalmente, de que aunque no esté viendo humanamente
lo que yo estoy esperando? Está a la vuelta de la esquina lo que el Señor te prometió a ti, lo que el Señor me prometió a mí. Yo lo veré cumplirse en el nombre poderoso de Jesús, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temeré porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si se ha arreciado más la guerra en tu vida, si se ha arreciado más los ataques en tu vida, estás a punto de recibir lo que Dios prometió para ti. No seas como el pueblo de Israel, la primera generación que no pudo entrar después de todo lo que pasaron. Este video de hoy es para recordarte a ti y sobre todo a mí de que lo que el Señor prometió que va a hacer en tu vida y en mi vida, Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que estar firme en la fe y saber que no importa los obstáculos que se presenten en el camino, Él está ahí sustentándonos, Él está ahí dándonos todas aquellas cosas que necesitamos para llegar hasta el final. No te centres en la dificultad que se presenta, céntrate en ese Dios grandioso que está ahí delante tuya, delante mía, y que no importa si un ejército contra ti o contra mí quiera atacar, no van a prosperar, porque Jehová es nuestro ayudador. Jehová es el que pelea por nosotros para que nosotros estemos tranquilos, como dice Éxodo 14:14. La gloria sea siempre para el Señor. Sigue hacia adelante, no desmaye, que el Dios a quien tú y yo le servimos es más grande que cualquier ejército de gigantes que puedan enfrentarse, para que nosotros no podamos llegar a donde el Señor dijo que íbamos a llegar. Te van a murmurar, te van a criticar, van a pensar que estás loco o loca porque estás hablando y creyendo en algo que para el hombre es imposible. Estás creyendo en lo que Dios prometió que iba a hacer contigo y con tu generación. Pero gloria a Dios por el Señor que tuvo misericordia, y no todo está perdido en tu vida y en mi vida. No permitas que el enemigo robe tu bendición, mostrándote los gigantes que tú vas a enfrentar, porque el Señor es el que lo va a enfrentar, no eres tú. El Señor está contigo como poderoso gigante. Sigue hacia adelante. No desmayes hasta cruzar aquel lado del Jordán para recibir esa gran bendición y ese galardón que tanto estabas esperando, que el Señor Jesús te prometió y que muchos no creyeron, pero así será, porque el Señor cumple su promesa si tú y yo somos obedientes a su palabra y hacemos todas las cosas que Él nos manda hacer. Sigue y no desmayes, sigue y no temas, sigue porque Jehová es nuestro hacedor. Sigue porque Cristo Jesús es nuestro Salvador. Hasta la próxima. Dios les bendiga en abundancia.